13 años del régimen de excepción, el concepto de seguridad, de percepción ciudadana y por supuesto también serios cuestionamientos que se han dado a lo largo de estos 3 años, que ha sido precisamente el tema de derechos humanos. ¿Cuál es la lectura evaluativa que tienen ustedes y cuál es el debate, digamos, consistente que tiene este tema, que ha venido desde luego generando y despertando muchas inquietudes en diversos círculos del país? A ver, tienen la palabra. Yo creo que va siendo hora que se haya haciendo la evaluación del mantenimiento de esta medida, que parece ser la única política de temas de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos ya entregaron un informe en el cual da cuenta de 85,000 personas capturadas desde el 27 de marzo del 22 al 28 de febrero de 2025, lo que ha generado una población carcelaria de 115,605 personas, lo que nos vuelve el país con la mayor tasa de personas encarceladas, 1.824 por cada 100,000. Además, a esto acompañan 6.889 denuncias de violaciones a derechos humanos. En el tema de fallecimientos de personas estando en custodia del Estado salvadoreño han tenido un desfase que me llamó la atención. El Servicio Social Pasionista habla de 278, Cristosal habla de 265 y el Socorro Jurídico de 375. Al final es el Estado quien debería estarnos brindando estas estadísticas y dándonos la información de cuántas personas han salido fallecidas estando en custodia del Estado. La evidencia que tenemos con relación a esta medida. Se dice suave, se dice fácil, pero uno debe recordar el status quo ante que existía en este país hace solo 3 años. No estamos hablando de 5, de 10 ni de 20, hace solo 3 años. Este país era Pandillelandia, era la capital del crimen mundial. En este país se mataban más personas, morían más personas asesinadas que en países que estaban en guerras activas. Este era el país más violento literalmente del mundo y era el país a donde se expulsaban más migrantes a lo que llamaron, que a mí no me gusta ese nombre, de esta región del Triángulo Norte, que se iban precisamente huyendo de la violencia y huyendo de las pandillas y buscando refugio en otros países. Eso era lo que teníamos, eso es lo que heredamos. Que el régimen de excepción ha sido utilizado también para amedrentar a toda la población, incluso a opositores políticos, incluso a sectores que tienen algún tipo de disidencia, incluso a estos comerciantes del centro histórico y aledaños. No me van a dejar mentir que existe en la atmósfera de este país ese sentimiento, esa emoción de que este instrumento que se aprueba mes a mes en la Asamblea Legislativa también es utilizado para amedrentar a la población honesta, a los anónimos, a los particulares. Entonces, dicho esto, quiero decir que a 3 años nosotros deberíamos de contar, y este es un llamado, una petición a nuestras autoridades, y lo hago con mucho respeto, de que el régimen de excepción debería de convertirse y hacer los ajustes jurídicos, los ajustes legales que deben de hacerse para que este país goce de una estructura, y siempre lo he dicho, una estructura jurídica, un marco legal que le permita combatir siempre la criminalidad, pero ya no podemos seguir 36 meses, 3 años después, con ese discurso electorero de que si no lo aprueban, de que si no tenemos diputados de nuevas ideas, el país va a volver a las malas, de que si no se vota nuevamente a favor de ellos, se van a abrir automáticamente, va a llegar alguien y abrir el candado del SECOT y van a salir todos. Es decir, no podemos aguantar que ese discurso electorero siga, y es por eso que nosotros como población debemos exigir que nuestros gobernantes ataquen la criminalidad, pero de una forma estructural, de una forma seria, formal, con una política pública. El hecho de que existan algún tipo de señalamiento de que el régimen de excepción, porque A, B o C personas hayan tenido algún involucramiento indebido porque a lo mejor no estaban involucrados con un delito y han sido detenidos, es que el gobierno del presidente Bukele nunca ha dicho que esos casos no existen, pero no existe ni un solo sistema penitenciario criminal en el mundo que sea 100% infalible y que no haya ni una 0.01 falla de algún caso que deba ser remediado en los tribunales. Por eso es que han salido un montón libres y tienen cartas y han tenido cartas de libertad. Entonces, y que no sean pandilleros.
Entonces, esa realidad existe aquí y en cualquier lugar del mundo, porque todos los sistemas criminales son humanos y lo humano por naturaleza es imperfecto, pero es perfectible toda vez que se hagan las cosas necesarias para que se rediman este tipo de cosas. Pero el grueso de los que están en el SECOT, esos son criminales, pandilleros, asesinos, con los que los gobiernos anteriores pactaron, les dieron dinero y les entregaron las cárceles. Estos son polvos de aquellos barros. Vamos a ver, ¿están de acuerdo? Vamos a ver, hablamos un poco más del debate. Nadie está en contra de que ha sido un éxito el tema de someter a los grupos de pandillas, y creo que todos estamos contentos, y todos aquellos que estuvieron, que tenían al pandillero a la par, tienen claro que es una alegría ya poder salir, los niños ya salen a jugar, sin duda. Pero decía Aldo en el bloque anterior, el sistema carcelario ya está mejor. Tenemos un hacinamiento del 300% en el sistema carcelario. El SECOT solo está ocupado en un 37%. El resto del sistema carcelario está en 300% de más. Ahora, la idea que se barajea es, hombre, ya controlaron este tema de las pandillas. Han estado apareciendo un par de cabecillas que en teoría se suponía que estaban condenados y los están agarrando en otro lado. Habría que explicar cómo es que se les salieron de los penales. Pero la solución debe ser una solución integral. Si vos no le das oportunidades a las comunidades, si los niños que están saliendo de bachilleres no se terminan de formar en las universidades o tienen oportunidades de trabajo, y trabajo bien pagado, cuando venimos de más de 11,000 personas despedidas este fin de año, lo que estás haciendo es lanzando a más gente sin tener un ingreso, no tenemos pensiones, todo esto te genera una crisis. No se van a llamar maras más adelante, van a tener otro nombre, porque la falta de oportunidades te termina de generar condiciones para que se vuelva caldo de cultivo el tema de la delincuencia. Así se conceptualiza a la criminalidad. Son un problema social, son víctimas de la sociedad. Lo acabo de decir, Ernesto. Pero otra vez cae. El 99% de la población que estábamos, fíjate bien, encerrados. El 99% de la población estaba esclavizado, estaban a la merced de ese 1%, y el derecho humano de esta gran masa de la población, que es el que ahora prevalece, no puede estar por debajo del derecho humano del 1% de la población criminal. Y eso se debe de tener en cuenta. ¿Quién más violaba los derechos humanos que aquel que pactaba con el verdugo del pueblo? Y no pueden negarlo. Les dieron dinero. Preguntarle a Aristides Valencia, preguntarle a los que estuvieron en el gobierno, preguntarle a los areneros, ya los tenemos bien mapeados y están presos. Preguntarle a los que les dieron dinero a las pandillas para que pidieran el voto en los territorios. Y además le estaban sacando el impuesto a las comunicaciones por el otro lado, y aquí le estaban dando dinero a las pandillas. A ver, ¿quiere opinar? Mira, pues, hablemos de desprecio a los derechos humanos. Es que mira, ¿de verdad quieres hablar sobre los pactos con las pandillas? Y te lo pregunto en serio, porque mira... Cualquier tema. No, porque yo solo voy a dejar esta pregunta porque yo no voy a entrar en ese tema, porque incluso me puedo meter en líos. Pero yo te pregunto, ¿y qué fue lo que originó el régimen de excepción? Lo desconocemos. ¿O nos queremos hacer aquí los inocentes? ¿Qué originó la aprobación del régimen de excepción? Sería bueno que lo comentes, así como tienes la osadía de hablar sobre supuesto pacto de los gobiernos anteriores. Sería bueno que lo comentes. Sería bueno que lo comentes. Ahora, quiero decir algo. Yo creo, y hago el llamado, no se hagan manipuladores profesionales. Y lo acabo de decir. No vayan a tergiversar mi opinión. ¿Por qué cuando hablas de derechos humanos intentás decirle a la gente que el FMLN, que la oposición está a favor del respeto a los derechos humanos de los delincuentes y en contra de los derechos humanos de los inocentes? Al contrario, si la lucha esta que hemos hecho, gente honesta, gente que no está, que incluso, vos me puedes decir a mí de oposición, Aldo, pero yo soy sobre todo un ciudadano, un salvadoreño, en lo que encuentro que hay injusticias y cometimiento de delitos porque se estén respetando los derechos y las garantías básicas a ciudadanos inocentes, escúchenlo bien, inocentes. Yo no estoy aquí defendiendo a delincuentes, Aldo.
te pido de favor que retires eso de tu manipulación, porque esa es una manipulación, intentarle hacer creer a la gente que los que hablamos en defensa de los derechos humanos es porque queremos defender a los delincuentes. No, los delincuentes tienen que pagar su condena y sus delitos, pero los inocentes tienen que estar fuera de esa cárcel. La cantidad de denuncias sobre violaciones a derechos humanos ha sido bastante amplia. Y no solo el tema de la gente que sale de las cárceles y te explica qué es lo que ha estado sucediendo adentro con personas que no tienen ni han pertenecido ni tenían antecedentes de pertenecer, sino que fue una llamada malintencionada o un policía que estaba cumpliendo la cuota y se lo llevó, o un policía que se levantó del lado opuesto de la cama y ha violentado derechos humanos. Yo sigo esperando que nos cuenten qué pasó con estas bandas de policías que habían detenido tanto en el centro como en el oriente del país, que estaban extorsionando a la población y que llamaban a los salvadoreños en el exterior y le decían: aquí está tu hijo, si no me depositas me lo llevo al SECOT con régimen de excepción. Que los detuvieron. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque cuánta gente pagó y el que liberaron sí de verdad era pandillero, y cuánta gente no pudo pagar y el que se llevaron una persona inocente. Mira, yo creo que sin duda fue una visita muy política, es decir, con un mensaje claro, ¿verdad? Tanto para dentro de Estados Unidos, incluso como para nuestro país y la región. Creo que la secretaria de nombre Christy, ¿verdad? Sí, Christy Noem. Christy Noem. Yo creo que tiene esas implicaciones. Yo quizás, digamos, un pequeño análisis o reflexión que puedo derivar de lo que está sucediendo es que es lamentable cómo se están subordinando las instituciones internas nuestras, incluso hasta las estadounidenses, con estas actividades que han suscitado a partir de la firma de ese famoso convenio, acuerdo, no sé qué estatus es ese documento, no sé qué es, si es al final solo es un mensaje de WhatsApp o qué, pero no lo sabemos. Segundo, no sé cuándo se va a reformar aquí la ley penitenciaria para que habilite que nosotros como país lamentablemente vamos a dar el servicio de cárcel. O sea, somos los carcelarios del mundo. ¿Compartes tú ese punto? Es de consolidar la política antimigrante del gobierno de Donald Trump. No solo vino a ver la cárcel, a reunirse con el presidente, grabó un mensaje. Claro, váyanse de mi país y no los vamos a casar, los vamos a arrestar y puede que terminen en una cárcel. Ojo. Y lo dice en un país que tiene casi 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos y muchos de ellos con documentación irregular. Y a la par de eso, que te acordás cuando estuvimos hablando de este tema, cuando ofreció el servicio carcelario el presidente, ya dejó claro el subsecretario de Estado, Joseph Salazar, que El Salvador esté dando este quemón a nivel mundial de la manera en la que trata a la gente que ha mandado a Estados Unidos, no va a haber trato preferencial. Es decir, le está saliendo re barato a los norteamericanos mandarnos a esta gente para darles el servicio carcelario, que yo y creo que la mayoría de salvadoreños aguantáramos el quemón que estamos teniendo de una puesta en escena como la que se puso cuando vino esta gente, de arrastrarlos, de someter, a cambio de la regularización de la gente que está con TPS, a cambio que los Dreamers se queden, a cambio de una oportunidad para los salvadoreños que están allá. Implementarlo ustedes para poder atajar el problema que para nosotros es el más importante en este momento. Es cierto, la secretaria grabó un mensaje, yo lo vi, pero ojo, se cuidó de decir a todos los que cometan delitos en los Estados Unidos, los criminales y los que llegan a cometer delitos en Estados Unidos. Pero la administración Trump ha dicho que el solo ingreso de manera irregular es un delito. Y perdón, migrar no es. Pero vos evalúas las cosas en base a los hechos.
no en base al discurso, y en base a los hechos. Y los hechos lo que se está viendo es que él está yendo detrás de los criminales inmigrantes. Los hechos son que de esos 238 venezolanos, 137 son los únicos con antecedentes del Tren de Aragua y 101 la única infracción ya viste los expedientes. Niño, lo dijo la vocera de Casa Presidencial, 101 solo tienen la infracción, solo tienen la infracción de haber ingresado, y lo dijo la vocera. Pero si no te enseñan los expedientes, ¿con qué seguridad hablas de que entonces que son integrantes de la pandilla Tren de Aragua? Ya te voy a responder eso. Quiero saber, porque si es así, con total claridad, yo te digo, te apoyo, tenés razón, son delincuentes. A ver, veamos que termine Aldo, y luego le doy rapidito a Aldo para que podamos, ampliar un poco el debate. Y te voy a contestar eso. Yo tampoco los he visto los expedientes, y porque hablo como hablo. Bueno. En materia de relaciones bilaterales y en materia de derecho internacional, cuando dos estados acuerdan cualquier cosa en un acuerdo, en un tratado, lo que sea, hay una presunción de buena fe de que los gobiernos de esos dos países están actuando con relación a ese tema, porque no podemos partir de lo contrario, de la presunción de la mala fe, ¿verdad? Porque así funciona el derecho internacional. Si en el futuro un juez o lo que sea en Estados Unidos declara la acción ilegal, manda que le den retro, etcétera, eso será un asunto interno de los Estados Unidos. Pero este acuerdo de aquí, frente al derecho internacional, es válido. Mira, al final, hombre, si la postura del presidente Maduro es la idónea, si es la que está pidiendo de regreso a sus connacionales. Ellos detuvieron los vuelos. Ellos detuvieron los vuelos. No, a ver. Diosdado y todos dijeron, mira, hay un problema con el clima, que no pueden bajar los aviones. Pero hablemos sobre la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El presidente Nicolás Maduro está diciendo, regrésemelos, por favor, que me los han secuestrado. Ahí está, los está recibiendo. ¿Y por qué no los recibe? ¿Por qué no se los recibe? Porque no los recibió. No, perdóname, pero hay decenas de evidencia hoy cómo están llegando los aviones. Hoy están llegando, y dos, ahí sí, esos dos sí, que abrazaron a Diosdado del Tren de Aragua, porque ahí salen guapuleando el policía de Nueva York. Ay, no, estás cayendo en... Ahí están los videos. No, mira, seamos serios. A ver, Nicolás Maduro ha pedido que por favor a estos migrantes tienen que estar en su patria. Esa es la evidencia. Entonces que los regresen. Los migrantes tienen que estar en su patria. ¿Por qué se han ido 8 millones de venezolanos de Venezuela? Bueno, queremos hablar entonces por qué aquí en nuestro país se han ido. ¿Por qué se van en Honduras? ¿Por qué en Nicaragua? ¿Por qué en todos esos países? Porque no hay condiciones. ¿Y qué? ¿Has descubierto el agua helada? No, pero entonces si ese es un paraíso Venezuela. ¿Y quién dice que es un paraíso? ¿Quién lo ha dicho? No te confundas. Presos políticos que cumplan la ley, eso es todo. Quien no la cumple tiene asegurada la cárcel en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en todos los países. Por supuesto que hay respeto a los derechos humanos en muchos países, y eso es lo que hay que combatirlo. Pero menores de edad en marcha, no, pero mira, pero hablemos sobre la evidencia. Ahí se los ha pedido a los migrantes y no los envían. En primer esa es lugar, la evidencia. No tenían que haber salido huyendo y caminando por el Darién, y lo han hecho. Y Maduro y el gobierno dijeron que no querían recibir los aviones, por eso los mandan para acá. Si queremos poner todo en primer lugar, no debería. En Honduras los están recibiendo, pues, y de Honduras están saliendo los aviones, no van directamente a Venezuela. Mira, yo creo que, insisto, la posición del presidente Nicolás Maduro ha sido a la altura. Ahí está la evidencia, o sea, hablar ya sobre que aquí, que ya es conjeturas, pero mira, esa es la posición que debería tener. Si es que ese estatus con el que hoy se ha descrito esta situación es cierta, si los han secuestrado, si son migrantes venezolanos, migrantes salvadoreños que ahí están. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué no? En cuanto al legado de Monseñor Romero se ha hecho parte de mucha población, ¿no? Porque no todos le tienen el aprecio que se merece, no todos lo ven como lo que fue la voz de los sin voz, aquella persona que desde el altar, desde el púlpito, denunció violaciones a derechos humanos, y ojo, que hizo una transformación, porque él al inicio de su labor pastoral estaba muy apegado, ¿no?, a ciertas élites de poder, y es poco a poco que él empieza a empatizar con la población, iniciando con el asesinato de su amigo Rutilio Grande, ¿no? En el 77, luego él empieza a denunciar, cierra las misas ese día, los 3 cuerpos se hacen una sola misa, hace la reflexión,
habla con la gente y empieza a denunciar a los militares y a la dictadura que tenemos. Ese tipo de voces, con esa claridad y sobre todo con esa calidad y con esa credibilidad nos hacen falta. Nos hacen falta hoy. Vladimir, veamos tu valoración. Mira, 45 años, ¿no? 45 años del asesinato. Mira, yo creo que esta fecha sin duda nos describe, ¿verdad?, lo que sucedió. Yo creo que el verdadero evangelio que predicó Monseñor Romero, mejor dicho, el evangelio que predicó Monseñor Romero era el verdadero evangelio. Hacerse de justamente esas banderas de lucha por la justicia, por la libertad, por los derechos de todos los salvadoreños. Hay innumerables entrevistas que le hacen a él, en donde él describe justamente la situación en la que estaba El Salvador en ese momento, cuando la dictadura, cuando la oligarquía tenían sometido a todo el pueblo salvadoreño. Y yo creo que la figura de Monseñor Romero, sé que es muy importante, pero lamento de que no sea lo suficientemente importante para toda la población. No podemos obligarlos a todos, pero despojados, digamos, a veces algunos por el tema de la religión y el tema de la ideología, creo que debemos de ver con mayor objetividad el mensaje que Monseñor Romero dejó al pueblo. Increíble, ofrendó su vida, y me parece a mí el mayor acto de amor que pudo haber tenido, porque él mismo en algunas entrevistas lo dijo: me puede pasar algo, no tengo un temor, pero tengo aquella precaución, dice, normal, que me hace sentir esta atmósfera que se vive en El Salvador. Entonces, él, consciente de los riesgos, jamás renunció a denunciar lo que sucedía en ese entonces. Y una de las razones que estancó e impidió la canonización de Romero antes, durante muchos años, fue la estigmatización que se hizo de él como miembro de la teología de la liberación, incluso hasta comunista. Tuvieron que pasar muchas generaciones y mucho para lograr el entendimiento por parte de la Curia de Roma de cuál fue la verdadera naturaleza de la actividad eclesiástica, para poder comprender el martirio real por odio a la fe. Eso llevó mucho tiempo, porque él nunca se quiso asimilar ni a la teología de la liberación, ni al comunismo, ni al anticomunismo. Siempre se mantuvo desde la perspectiva cristiana, de la solidaridad cristiana, incluso el perdón cristiano, porque él perdonó a quienes podían llegar a matarlo antes de que sucediera. Por eso a mí nunca me terminó de gustar que se utilizara especialmente por grupos subversivos, incluso comunistas. Por cierto, paréntesis, los comunistas fueron los últimos que entraron a la guerra, no querían entrar a la guerra y fueron los últimos y les daba algo de miedo. Pero bueno, cierro paréntesis. Esa es otra historia. Ese tiene una interpretación. Entonces, Romero representa esa actitud del creyente, del cristiano creyente, que cumple con el Evangelio de Cristo. Sí. Tal cual el Evangelio de Cristo se manifiesta y manda que se debe de aplicar para todo aquel que realmente se declara cristiano. Y de parte de él, como pastor, el cuidado de su rebaño, el cuidado de su grey,